comienzo haciendo una oración sobre ustedes, una oración que hizo San Pablo y recién la escuchábamos. Decía así esta oración. Espero que digan amén, amén al final de esta oración. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Amén. Bueno, hoy voy a rumiar con ustedes estas palabras, pero antes que nada, contextualizar el motivo por el cual la Iglesia elige estas palabras para este domingo, segundo de Navidad. Este segundo domingo de Navidad ya no es un domingo tan festivo, doméstico, ya no está centrado tal vez en el pesebre, cuanto en el misterio del pesebre, cuanto en el misterio del que ha nacido. ¿Quién es ese que ha nacido? Que ayer se cumplía una semana de su nacimiento. ¿Quién es? Y entonces, tanto la primera lectura del libro del Eclesiástico como el prólogo del Evangelio de Juan, que recién escuchábamos, nos hablan de la preexistencia de aquel que ha nacido. El que ha nacido existía antes de todos los siglos. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Es Dios en persona el que ha nacido. Es Dios que se ha hecho carne. Lo decía la primera lectura, con el título de la sabiduría, hace el elogio de sí misma y se gloría en la presencia del Altísimo. El que me hizo, el que me creó, me dijo, habita en un pueblo glorioso, en el pueblo de Israel. Y ahí habité, ahí establecí mi carpa. El Verbo se hizo carne y habitó. Es decir, la palabra que nosotros decimos habitó es hizo su carpa, puso su carpa. Vino de campamento con nosotros. En un pueblo nómade, establecer la carpa era la manera de habitar. Pues bien, pero estas palabras alcanzan para que entendamos este misterio. Fíjense, no solo no necesitamos las palabras, necesitamos una iluminación. Y San Pablo ora para que tengamos esta iluminación. Ora con estas palabras. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les concede un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Y sigue, Él ilumine los ojos de sus corazones para que puedan, ahí esta parte ya no la quiero decir sin traicionar ni una palabra, que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos. Hasta aquí llega la lectura, pero hay un deseo más. Dice, y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en ustedes los creyentes, que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que obra en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Fíjense, no alcanza el conocimiento de las palabras para alcanzar la hondura del misterio. Hace falta otra cosa. Lo podemos llamar revelación, lo podemos llamar iluminación. Me voy a quedar con el primer deseo de San Pablo, un deseo que no es tan fuera de lo común en sus cartas. Por ejemplo, en la carta de San Pablo, esto es Efesios, carta a los cristianos de Éfeso, que dice en la carta a los cristianos de Colosas. Dice San Pablo en la primera parte, cuando da gracias a Dios, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría espiritual, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
No son exactamente las mismas palabras, pero uno entiende que conocer a Dios, crecer en el conocimiento de Dios, es algo que a San Pablo parece que le interesaba. A mí también me interesa. ¿A quién le interesa crecer en el conocimiento de Dios? No hagan, no, hace sí, ¿Quién quiere conocer a Dios? Bien, levante las dos manos, salude para el cielo, así. Diga, hay gente que les interesa conocerme. Bien, voy entonces a hincar el diente a la bendición que hoy nos da San Pablo en la carta a los Efesios. Un detalle que es interesante es el siguiente. Es una bendición apostólica e inspirada por el Espíritu Santo. Por tanto, no es una veleidad de este muchacho que se llamaba Pablo. No es un deseo, bueno, porque él era, qué sé yo, viste, un poco soñador. Así, el tipo soñaba, viste, flasheaba con que... No, es un deseo apostólico garantizado por el carisma apostólico que San Pablo tenía. Vamos a recordar lo que pedía, ¿no? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Un espíritu de sabiduría y de revelación. Vamos a desglosar estas dos palabras. Digan espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. ¿Qué es un espíritu de sabiduría? Primero, cuando habla aquí de espíritu, si bien utiliza la misma palabra que se utiliza para nombrar al Espíritu Santo, aquí espíritu no es el Espíritu Santo como persona divina de la Trinidad. Aquí espíritu es como, en casi todas las lenguas, espíritu es también como un impulso, como una luz, como una fuerza, como una actitud, es un espíritu de sabiduría. Y aquí les voy a dar una definición de qué es sabiduría. Sabiduría es un saber sabroso. Acuérdense esta definición que es sencilla. ¿Qué es sabiduría? Un saber sabroso. ¿Qué es sabiduría? Saber sabroso. ¿Y qué significa un saber sabroso? De hecho, la palabra sabiduría tiene estas dos raíces, saber, sabroso. ¿Qué significa un saber sabroso? Gustoso, algo que yo sé, que me gusta saber, que me deleita saber. No es un saber árido, tosco, ¿viste? Como a veces, perdón si a alguno le gusta la matemática, pero la matemática no tiene nada de sabroso, es tac, 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 tac. Es preciso, medir. ¿Puede uno tener un gusto? Hay un libro muy lindo de Sábato, que se llama Antes del Fin, donde cuenta un poco su historia, y recuerda cuando por primera vez un famoso profesor, creo que era de Rojas, ¿no? Creo que él era de Rojas, teniendo él 14 años o 13 años, demostró con perfecta lógica el teorema de Pitágoras. Y dice que él tenía los ojos así. O sea, puede ser que la belleza de las formas abstractas, geométricas, te cause algún placer. Puede ser, conchedo. Pero convengamos que hay cosas más sabrosas. Y las cosas de Dios son extraordinariamente sabrosas. Tu palabra es dulce como la miel, más que miel en la boca. ¿Cuántas veces se habla de gusten y vean qué bueno es el Señor? Sabiduría es un saber sabroso, pero saber. ¿Y qué significa saber? Saber significa poder testificar lo que se sabe.
¿Cuándo uno da muchas vueltas? Cuando sabe poco. Cuando se sabe, las cosas son simples y se comparten con simplicidad. Saber, es el saber, esta sabiduría, este saber sabroso, que nos permite dar catequesis y entender con los chicos y poder adaptar la palabra de Dios a los niños. Es el saber que nos permite evangelizar, pero es también el saber que nos permite estar en oración, sabernos amados, como decía Santa Teresa, que es la oración, hablar de amor con quien nos ama. Miren qué linda definición de oración. ¿Qué es oración? Hablar de amor con quien nos ama. ¿Hablaste de amor con Jesús alguna vez? Bueno, hoy vas a empezar a hablar de amor con Jesús. ¿Cómo es tu amor? Ay, Señor, la verdad es que no sé cómo es mi amor. Bueno, habla de tu amor como sepas, porque hablando también se aprende. Digan, saber sabroso. Pero además del saber, que Dios les conceda un espíritu de sabiduría, dice además un espíritu de revelación. ¿Qué significa aquí un espíritu de revelación? Revelación es, la palabra revelación, voy a hablar a veces la etimología de la palabra, de las palabras, nos ayuda a entender el significado. Revelación. Hay algo velado. ¿Qué es algo velado? Está tapado. ¿Y qué es Es quitar la tapadura, es quitar el velo. Revelar es sacar el velo. Cuando acuérdense, por ejemplo, las novias antes venían con un velo, ¿no? Venían al casamiento y ahí, después de que se realizó el matrimonio, se saca el velo y ahí le puede ver el rostro. Me imagino que ya le había visto el rostro antes, pero ahí le puede ver el rostro. ¿Viste? Ahora todos estamos medio velados, ¿no? Nos conocemos por los ojitos o por la voz. O nos confundimos. Esta mañana yo confundí a una señora con otra que viene siempre a la tarde. ¿Qué hace vos acá a la mañana? Que es una de las colaboradoras nuestras de liturgia. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Erika? No, yo no soy Erika. Igual, pero al menos de acá para arriba. ¿Qué es revelar? Quitar el velo. Quitar el velo. Y entonces, cuando se quita el velo, es como que de repente se ve. ¿Qué es revelación? Ver. Se las cuenta de una manera muy sencilla. ¿Cuándo me doy cuenta de que algo se me reveló? Cuando digo, era así. ¿Se dan cuenta? Cuando, ahí está, esta otra expresión, darse cuenta. Me di cuenta. O sea, lo sabía, pero no me había dado cuenta. O sea, lo sabía con solamente algún tipo de inteligencia, pero no me había dado cuenta, no, me faltaba esa luz, ese despertar. Para conocer el misterio de Navidad, nos hace falta ese espíritu de sabiduría, que es un saber sabroso, y de revelación. De revelación. Y ahora, supongamos que Dios nos conceda esto. ¿Qué nos pasa? Vamos a suponer, hoy Dios nos llena de su espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Quién quiere irse hoy lleno del espíritu de sabiduría y de revelación? Bien. Bien. ¿Y eso en qué cambia tu vida? A ver.
Les voy a compartir en qué cambió la vida de Pablo. Busqué 2 textos en donde Pablo habla del conocimiento de Cristo, o sea, del espíritu de sabiduría y de revelación. En primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: Hermanos, cuando fui a ustedes, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciarles el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre ustedes sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando uno tiene el espíritu de sabiduría, uno no... A ver, lo que quiero conocer es a Cristo. E incluso más, a ver, la Iglesia nunca está en contra de toda verdad humana, pero las verdades humanas quedan como opacadas ante el que es la fuente de toda verdad. Otra, Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 11, dice: y ciertamente considero todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. He considerado todas las en comparación con el eminente conocimiento de Cristo Jesús, todo lo considero basura, estiércol. La palabra literal es estiércol. Cuando uno conoce, cuando uno recibe este espíritu, de repente hay cosas que te empiezan a disgustar. Te empiezan a disgustar los chistes verdes. Te empieza a disgustar la viveza criolla. ¿Viste? Esa que en los diálogos entre amigos, che, qué bien que la hizo, qué buena. Viveza criolla, la viveza de la trampa, del zafar. Te empieza a disgustar la vulgaridad, la tontería, las conversaciones, ¿viste? Te empieza a disgustar. ¿Por qué? Porque tenés tal gusto de... Es decir, es como si de repente, escuchen, me viene esta comparación, esta es del espíritu, esto es para los que les gusta el vino no te va a dejar de gustar. Por las dudas, le aliento a los que les gusta el vino, no te va a dejar de gustar. Una vez que vos supongamos esto, vos te acostumbraste a tomar un vino bueno, todos los días, y de repente vas a un almuerzo y te sirven un vino en recero de, no sé, de cuarta total. ¿Qué pasa? No me vengan con basura. ¿Se dan cuenta? No me vengan con basura. Cuando el eminente conocimiento de Cristo y ahí estamos. Es decir, por supuesto vamos a tener que seguir viviendo en nuestra casa, yendo al trabajo que vamos a trabajar, pero les digo, vamos a empezar a sufrir algunas cosas que antes, en serio les digo, yo hay cosas que en mi trabajo en la cárcel las sufro realmente, las sufro. La vulgaridad. Imagínense una cárcel donde de hombres, donde la mayor parte que trabajan es hombres. Las conversaciones vulgares. Y uno
se calla la boca, pero te disgusta. Te disgusta, y a veces pasa esto también, a mí me pasa. Uno llega a un ambiente que está tan mundanizado y de repente vos tenés muchas cosas en el corazón y sabés que no es el momento de hablarlas porque las van a banalizar. Las van a banalizar. Por supuesto, algún día uno habla, pero a lo que voy es el disgusto. Cuando algo te gusta y es muy bueno y es superior, otras cosas comienzan a disgustarte. ¿Amén? Amén. ¿Y eso está mal? No, al contrario, está muy bueno.